Bueno, hoy estamos con un invitado muy importante. Hace 5 meses que él ingresó, digamos, al rol suyo, al rol en el que él maneja a partir de ahora, hace 5 meses, de gerente de salud del Instituto de Previsión Social. El doctor Gustavo González Mafiodo, en este caso, es urólogo. Él dice, ya me dijo acá fuera de micrófono que se retiró él y bueno, cumplió su ciclo como médico, digamos, pero lo vuelven a llamar para una parte gerencial importante como la de salud en el Instituto de Previsión Social. Buen día, doctor González Mafiodo, muchas gracias por estar acá. Y hay que analizar desde todas las aristas el poder que tiene esta gerencia que la maneja usted ahí en el IPS. ¿Qué abarca esta gerencia de salud? ¿Qué es todo lo que tenga que ver con salud en el IPS pasa por usted? Buen día, Bruno. Un gusto estar presente aquí. Un saludo a la audiencia. Sí, prácticamente todo lo que signifique salud pasa por esta gerencia. La parte económica y de medicamentos sí depende de otra gerencia, pero son los encargados de la adquisición, de la licitación, pero en la gerencia de salud es donde se consume, por decir de alguna manera, porque estamos con los médicos que están en la trinchera y planteamos todo lo que signifique alguna alteración o programación o planificación de lo que sea la salud, tanto en Asunción como área central e interior también. ¿Y qué pasó últimamente? ¿Por qué esa crispación en el mundo pediátrico, digamos ahí, de las operaciones a estos chicos o las intervenciones? Como que muchos médicos se retiraron porque sostienen ellos que hubo o hay, a través de lo que impone, entre comillas, la directiva del IPS, una cantidad impresionante de horas por día que tienen que trabajar estos médicos y por supuesto que prácticamente se consumen ahí, no tienen vida privada y entonces no le queda otra cosa que tirar la toalla. ¿Qué realmente está pasando ahí? Porque ustedes, el IPS tiene que recolectar, tiene que unir a la familia médica y más si en esa familia hay gente muy importante y profesional respecto a lo que hace, ¿verdad? No se puede dar el lujo, el IPS, pienso yo, estoy hablando a la distancia, pero me imagino que esa gente tan valiosa se vaya, porque no se llega a un entendimiento, digamos, como se podría llegar en el sentido del ordenamiento de horario y ese tipo de cosas. Totalmente. Para hacerte un poco de historia, todo se inicia con la ley 7137 que traje aquí, sí, donde habla de la dignificación salarial, así se llama la ley. Empecemos por ahí. Si dignificación salarial está hablando, es para que el médico gane más. Ahí se reduce la carga horaria de 24 a máximo 12 horas. Pero lo tengo marcado acá, en donde estamos hablando de carga horaria semanal. No es diaria. No, semanal. 12 horas van a trabajar los médicos ahora en el Instituto de Previsión Social en forma paulatina, gradual. Perdón. O sea, entra un médico, neófito yo soy, y Juan Pueblo que está escuchando ahí, entra un médico a las 8, por decir algo, sí, una hora X, y tiene que estar por día de 8 a las 10 de la noche, ¿sería? 12 horas sí son. No es por día, en esa semana.
Tu día es lunes. No, pero ¿cuántas horas diarias tiene que trabajar No, ese es profesional? semanal. Si es que vas a pasar a diaria, sale más o menos 1 hora y cuarto, 1 hora y media por día. Porque es eso nomás. multiplicar 7 días de la semana por 1,3, 7 por 3, no, un poco más, 1,4, 1,5, 7 por 5, 3, más o menos son 1 hora y 50 minutos por día lo que debería estar. ¿Y cómo este gremio de médicos se manifiesta y dice por falta de cirujanos pediátricos, porque todos huyeron, tiraron la toalla supuestamente? A las 11 de hoy, el gremio de médicos, en este caso, del Instituto de Previsión Social, realizará una manifestación pacífica frente a la explanada del Hospital Central en apoyo a los cirujanos pediátricos que requieren de más profesionales para el área. ¿Y por qué? Porque acá vino un doctor, que usted sabe quién es, de apellido Riveros, ¿verdad? ¿Cómo que se llama él? Roberto Rivero, que dice que ellos tienen que trabajar las 24 horas y por eso tuvieron que renunciar. Entonces yo le dije, no puede ser que uno tenga que trabajar 24 horas y cualquiera va a renunciar entonces de su trabajo si tiene que estar 24 horas metido ahí. ¿En qué momento duerme? ¿En qué momento descansa? ¿En qué momento conforma con la familia, digamos, dialoga con la familia, etcétera, etcétera? Él planteó así, o erró él, estaba errado él. ¿Cómo es el asunto? Probablemente lo que haya ocurrido es que le faltó poner la cola. Nosotros ya hablamos de 24 horas y de 12 horas, suponiendo de que todos interpretan de que es a la semana. Yo vi el video, en ningún momento se habló de que sea a la semana y daba la impresión de que era diariamente 24 horas. Bueno, pero yo le manifesté 3, 4 veces, le dije, ¿Sí? ¿Esto es diario? Le dije, Sí. Sí, es diario. Entonces me caí de espalda porque quiere decir que es como una suerte de esclavitud a ustedes los médicos, le dije yo, ¿verdad? A continuación de la ley que le estaba mostrando está Sí. la resolución la resolución del ministerio, donde habla de la carga horaria y está marcada de que cada vínculo equivale a 12 horas semanales y la carga horaria se hace o se cumple o 2 de 6 horas o un día de 12 horas y ya con eso cumplió su semana en esa institución. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Y por qué entonces esta gente se levantó ahí? ¿Qué realmente, qué otro trasfondo hay? Porque no puede ser que esta gente renuncie nomás porque, digamos, haciendo notar, entre comillas, de que ahí se les torturaba con el horario, digamos, que se les esclavizaba con el horario, eso nomás. ¿Hay diferencia entre lo que dice la ley y lo que sucede realmente? Usted dice que la ley se cumple tal y cual está. ¿Cómo viene la mano acá? La ley dice de que debe cubrir 3 aspectos. Primero, que como toda ley se debe cumplir. Se discuta, sí, claro, o no se discute, claro. Ya hay que cumplir. Es una ley. Es una ley. Del IPS. No, es una ley nacional. Eso salió por el Parlamento. Entonces ya no nos queda más que cumplir. Segundo, habla de la gradualidad. Gradual puede significar en 100 años, puede significar en un mes. Eso ya depende de la reglamentación que se haga. Y tercero, que no afecte directamente a las arcas de la institución y mucho menos a la atención de los asegurados. Y es ahí donde tenemos el problema, las arcas de la institución. Si nosotros cumpliésemos 100%, 5.600 médicos que deben pasar a cumplir la mitad de su carga horaria, hiciésemos de golpe, tenemos que reemplazarlos con la mitad de los 5.600. Eso equivale a $43 millones en un año. 43 millones, sí. Entonces, eso no dispone el instituto para gasto en personal en este momento. Sí. No. No. Bueno, y acá dice la justicia, sobre el particular también, ordena que los médicos cirujanos de pediatría presten servicios
en el IPS, o sea, vuelvan otra vez a sus funciones, ¿sería? No. Lo que ocurrió fue que hay días, son 8 renunciantes. Salieron 8 pediatras. Presentaron ellos su renuncia, pero dejaron las puertas abiertas para negociación. Sí, claro. Entonces, son 8 personas que no están trabajando en este momento, por lo tanto no se cubren totalmente las guardias. Sí. Se recurrió a un recurso de amparo para que los que quedaron puedan cubrir las urgencias, por el hecho de que ocurrió de que un cirujano general de mucha experiencia el viernes, ante falta de cirujanos infantiles, tuvo que realizar una intervención quirúrgica a un niño. Entonces, con el amparo se busca de que los cirujanos infantiles cubran las urgencias de tal manera que el IPS se vea liberado de ese problema. Hay una coacción, hablando mal y pronto. La dirección jurídica del IPS, del Instituto de Previsión Social, promovió una acción de amparo judicial en el que obtuvo una medida cautelar para que los médicos cirujanos del área de pediatría no interrumpan los servicios de cirugía de urgencia, que es lo lógico, y en el citado centro asistencial. Y la resolución fue firmada por la jueza penal de garantía de turno de Asunción, Clara Ruiz Díaz. Bueno, pero aquí está lo que estos señores, estos 8 pediatras renunciantes, habían dado a conocer. Uno de ellos vino acá y al parecer va a estar de vuelta hoy cerca del mediodía, Roberto Riveros. El Hospital Central del IPS no cuenta con cirujano infantil en esos horarios. Dice esto que publicaron: no contamos con cobertura los días lunes de 19 a 7, miércoles de 19 a 7, viernes de 19 a 7 y sábado las 24 horas. Así que las peritonitis deberán sobrevivir hasta el día siguiente con alguna suerte de milagro. No es así, para eso No está es el así. amparo. Claro, para eso está el amparo. Para eso O se sea, hizo el hoy amparo. ya se cubrieron todas esas vacancias. Y yo creo que con el amparo les obliga a ellos a tener que cubrir las urgencias o pena de no cumplir un recurso de amparo. Eso es. Es que ellos... O sea, perdón, Sí. esos 8 profesionales pueden reintegrarse normalmente de vuelta al IPS. En este momento no. Ellos tienen una renuncia presentada, los 8. Los que quedaron realmente están trabajando en el servicio, son los que deben cubrir estas urgencias. Y bueno, pero ¿y por qué entonces esta, no sé cómo viene la mano? Porque usted está diciendo completamente otra cosa. O sea, lo que dice la ley. Por eso traje documentos. O sea, yo entendí y qué sé yo, inclusive estuve un poco fuerte con los directivos del IPS, porque según lo que planteaba este pediatra, era así, que le hacían ustedes trabajar 24 horas de un día que tiene 24 horas. Entonces no entiendo, pero ¿en qué cabeza cabe? Dije yo. Por supuesto, me puse automáticamente del lado de este profesional. Pero usted acá con estos documentos trae... ¿Y cómo ellos no leen esto? No saben. ¿Y cómo se manifiestan entonces en sentido contrario? No, explique usted porque nadie puede entender entonces. Esta ley se promulgó el 14 de agosto del 2023, día antes a la asunción presidencial. El Ministerio de Salud saca su resolución el 14 de agosto, que tengo acá, y el IPS saca su primera resolución el 5 de agosto, en donde elige ciertas especialidades para hacer un plan piloto, para ver cómo reacciona. Los cirujanos infantiles querían estar en el primer grupo, Sí. por decir de que estaban bien organizados. Tal es así que la huelga que hubo en Ciudad del Este de los mismos también se debió por el mismo problema,
Y también tuvimos un problema con los médicos anestesiólogos que tuvimos que ir a la tripartita inclusive. Ah, sí. Bueno, ¿y ahora cómo queda eso? Ustedes están, digamos, si esta gente retorna, el hijo pródigo, los hijos pródigos que vuelven, ¿ustedes van a dar paso a que ellos se reintegren o no? El jueves tuvimos una reunión actuando de mediador el superintendente de salud, el doctor Melgarejo, en donde empezamos a hablar, darles la posibilidad de retornar, de que se iba a levantar, no levantar, rechazar la renuncia sería la palabra, que ya lleva más de 15, 22 días de renunciantes. Inclusive hablamos la posibilidad de que en enero se vuelva a revisar qué servicios podrían entrar ya a las 12 horas y fue rechazado nuevamente. Ah, sí, nuevamente. Sí, varias veces ya. ¿Y ellos qué quieren entonces? Ya ahora. ¿Quieren litigar simplemente o qué quieren ellos? Hoy ¿Qué buscan ellos? Empezar lo antes posible, hacer las 12 horas. Hoy empezaron los que tienen 20 años de antigüedad en la institución, desde hoy hacen 12 horas, porque nosotros determinamos que era lo más justo en todo el país que aquellos que tengan 20 años o más de antigüedad sean los primeros beneficiados. Sí, claro. Y veamos en esta época de vacaciones, que es cuando más déficit tenemos, cómo sobrevivimos y qué es lo que necesitamos. Y nos sentamos a hablar de nuevo en febrero para que en marzo vuelva a entrar un colectivo mayor. Y esta gente que tiene 4 o 5 años de estar haciendo lo que hace ahí en ese mundo pediátrico del IPS, ¿cuál va a ser la resultante para esta gente que no tiene 20 años, que tiene 5 años, por ejemplo? En la resolución del Consejo del Instituto de Previsión Social habla que en 10 meses, sería julio, baja esos 20 años a 17, baja a 15, baja a 10 en forma consecutiva, dependiendo de la evolución. Acá el problema es sencillo. Si tenemos cola para la consulta, retraso en la cirugía, tenemos que contratar más gente. No hay rubro en este momento para contratar gente en el Instituto de Previsión Social. Entonces tenemos que ser cautos, ver los problemas y tratar de solucionar en el momento. Así es el asunto. Bueno, y vamos por el momento a otros ítems también importantes dentro de esto que es el Instituto de Previsión Social. Doctor Gustavo González Mafiodo, ¿por qué no se descentraliza, por ejemplo, la salud pública como dice la Constitución Nacional? ¿En qué sentido descentralizar? Porque nosotros manejamos... En el sentido de tener, por ejemplo, un hospital cabecera en las distintas regiones, en los distintos departamentos de la República, que pertenezca a ese hospital X al IPS, bajo el égido del IPS, a eso hablamos. Sí, cada departamento tiene un hospital regional que tiene hasta cierta complejidad. Las de tercer o cuarto nivel están ubicadas en Asunción, en donde están los especialistas. Es muy difícil llevar especialistas al interior por un factor económico mismo también. Por eso es que se está haciendo mucho el convenio con hospitales del Ministerio de Salud, en donde se construye un solo hospital, pero puedan trabajar juntos con las reglas del IPS. ¿Qué significa eso? De que los medicamentos del IPS no pueden ir a pacientes que no son asegurados. Ah, sí. El IPS es un seguro casi privado. No se puede uniformar, se está pagando por algo, mientras que la población tiene derecho a acceder a la salud pública mediante el pago de sus impuestos. Y bueno, ¿cómo se proyecta entonces esta alianza? Porque acá vino también la ministra Barán y le hicimos la misma consulta, ¿verdad? ¿Cómo se proyecta la alianza con el Ministerio de Salud para ampliar la atención médica, incluyendo a no asegurados también? Porque la gente puede ser asegurada y tenemos al compatriota que no está asegurado, pero que está mal y tiene que ser solucionado de alguna manera
o sea, apoyado la parte de salud de esa persona. ¿Cómo se puede contemplar ese aparente impedimento dentro de las leyes del IPS? Es muy sencillo y se está aplicando. El ejemplo típico es el Hospital Integrado de Ayolas. En una infraestructura que es del Instituto de Previsión Social, atienden también médicos del Hospital de Salud Pública, y no hace falta que haya 2 tomógrafos, no, sino que cada uno utiliza eso y se cuantifica los gastos. Se debe separar los gastos que ocasionen uno y otro. Entonces con eso se hacen después arreglos entre el Ministerio de y el IPS, de tal manera a brindar servicios a cambio de lo que se utilizó. No es un cambio de dinero precisamente, sino de servicios. En Ayola está funcionando de esa manera que estás diciendo. Y se unifica, no hace falta comprar 2 tomógrafos, uno para IPS y otro para Ministerio de Salud. No, utilizan ambos. Hace 5 meses que usted es el gerente de salud. ¿Y cómo encontró desde el puesto suyo, cómo encontró al IPS y todo ese mundo gerencial de salud del IPS? Porque si todos los caminos que tengan que ver con la salud llegan a su escritorio, ¿cómo encontró usted ese mundo, digamos, del IPS? ¿Estos son problemas que le caen por día a usted? No. Usted, digo, ¿cómo es? No por día precisamente, pero detrás de esto hace 2 meses que estamos, porque hay otros colectivos de médicos también con intenciones de sumarse a esta protesta, porque todo el mundo quiere ya hacer sus 12 horas y no en forma gradual. Pero esas 12 horas son semanales. Semanales. No son 12 horas diarias. No, es imposible que por 4 millones de guaraníes un médico eso es lo que no entendía, pues. No. Pero doctor Riveros no se apeó de ese caballo. Siempre sostuvo de que eran 12 horas como mínimo por día. Usted está viniendo acá con los papeles pertinentes a corroborar que son 12 horas semanales. Es muy distinto lo que es a la semana y muy diferente lo que es por día, ¿verdad? Y tras el acuerdo, anestesiólogos también suspenden la huelga en el IPS. Después de este sumario. Tuvimos varias reuniones tripartitas en el Ministerio de Trabajo y salimos de eso y caímos con los cirujanos infantiles. Ellos sí aceptaron reunirse, formar una mesa negociadora ya a partir de ahora, de tal manera que ellos sean los siguientes en febrero de acogerse a las 12 horas, toda vez que eso no implique problemas para los asegurados. ¿Qué tipo de problemas? Lista de espera, colas, filas, etcétera. O sea, esta medida cautelar también les hizo mover el piso a esta gente, ¿verdad? Como que diciendo, nosotros no vamos a cambiar lo que dice la ley acá. Nosotros tenemos que ir por una vía paralela. Tratamos de juntarnos con ellos, de atraerles, ofrecerles cosas. No cierran las puertas, tenemos que ver otras alternativas. Una de las alternativas es la tercerización, buscar un sanatorio donde haya cirujano pediatra y ahí tener que derivar nuestros pacientes. Y eso va a costar más. Y va a costar más, pero sale de un fondo diferente. El fondo de salud está totalmente en rojo, pero hay otros, sí, hace rato, estamos con retrasos, deudas a proveedores. No es buena la salud del IPS. No es buena la salud del IPS. No es buena la salud del IPS. Bueno, pero hay que ponerse también en el lugar de estos chicos relativamente jóvenes. Seguramente usted los pasa en edad de más o menos 30 años, pero alguna vez usted fue también un médico joven, digamos, sin herir susceptibilidades, porque para mí sigue siendo joven usted, pero sigue siendo activo, obviamente. Pero esa gente que tiene 30 o 35 años, como que también es una suerte de Cid campeador, qué sé yo, como que está peleando por muchas otras cosas. Y usted tiene que ponerse también en la piel
personalmente digo, tiene que ponerse en la piel de esa gente y tratar de más bien concientizarles, ayudarles, motivarles y acercarles de vuelta, porque es, como bien dije antes, puede ser un gran equipo importante a través del conocimiento que tenga esta gente y que por A, B o Z motivos se aparta por el momento, y es una pérdida para la salud en general y la salud del IPS, o para los ¿cómo se llama? Los asegurados, ¿verdad? Al fin de cuentas, los asegurados son los que cargan con la... Y son nuestros patrones. Con la daga. Claro. Porque, claro, nosotros dependemos de lo que ellos aporten. Y sí, nos reunimos varias veces. Otra gente hizo de mediadora también, como por ejemplo el presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, el superintendente también. Solamente que el premio nos apremia el tiempo, en el sentido de que encontramos puertas cerradas, inclusive de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, de Cirugía Pediátrica, donde hablan de zona de conflicto para que ningún cirujano pediatra sea contratado por el Instituto de Previsión Social mientras dure el conflicto. Y no hay conflicto, es una nota de renuncia presentada por 8 personas sobre la cual estamos todavía discutiendo. 8 personas. ¿Y cuántos funcionarios tiene en líneas genéricas el IPS? Hablo de profesionales de blanco, de los médicos, mujeres, hombres, clínicos, qué sé yo, en línea genérica, ¿verdad? ¿Cuánta gente está abocada, trabaja en el, o está, digamos, con un sueldo por parte del IPS? Si vamos a hablar de profesionales médicos, son 5.600 aproximadamente. Si hablamos de la población general, funcionarios, 25.000 aproximadamente. Y estos son 8. Son 8. ¿Y cómo se generó esta? Por lo que le dije de que quieren formar parte del primer grupo en salir. Nadie confía en lo que va a pasar en febrero. No quieren arriesgarse, entonces mejor ya salir ahora a acogerse a las 12 horas. Así nomás es. Bueno, ¿a qué se llegó con la problemática de fe y vida? Dice que hizo formar fila a personas de la tercera edad la semana pasada. También eso se comenta la gente, como que cayó mal esa medida. ¿Y por qué se tomó esa medida también? No quiero meterme porque depende de una otra división diferente totalmente. Solamente decir de que sí se suspendió, prorrogó por 90 días, donde van a encontrar alguna manera de que sea esto informática o este control digital, exactamente. ¿Y por qué se relega, doctor Gustavo González, se relega la salud preventiva a las unidades de salud familiar? ¿No tienen presupuesto o qué pasa ahí? Hay una dirección de medicina preventiva a la que nosotros en estos 5 meses le estamos dando mucho más fuerza, en el sentido de que yo soy un fanático de la prevención y creo que como país en desarrollo jamás vamos a tener la tecnología que tienen otros países. Sin embargo, con la prevención podemos llegar a disminuir los problemas que estamos teniendo. Probablemente seamos una generación perdida ya nosotros en este momento, pero hay que trabajar con los niños. Esto hay que cambiar hábito de vida, tipo de alimentación, etcétera, y se está trabajando. Y hay que trabajar a nivel de escuela, jardín, y ya cambiar este sistema, porque pongo el ejemplo habitual del paciente diabético que va a retirar su medicamento de la farmacia, y al salir de ahí una chipa con una bebida cola es lo primero que consume, y ahí no tiene función el medicamento. Claro, por supuesto. Bueno, pero yo pasé hace 2-3 días por frente al IPS, al Hospital Central, y pudimos ver ahí toda la colección de, ¿cómo que se llama? Estos vendedores ambulantes, qué sé yo, que tapizan toda la fachada, que perfectamente se podría admirar con el verdor y la jardinería, que deben de estar puntillosamente organizadas desde
los vehículos que cruzan ahí, que pasan, que se movilizan por esa amplia avenida, esa que tiene una cantidad impresionante de gente que va a un lado, que viene de Trinidad para acá, viceversa. Y sin embargo nosotros vemos como una suerte de campamento ahí. ¿Por qué está esa gente, ya que hace alusión a usted a la chipa y la cola? ¿Por qué hace de la bebida, hablo, la cola de la bebida? ¿Por qué está toda esa gente ahí que no tiene por qué estar? Porque esa gente no tiene por qué estar y empañar también la imagen propia de un hospital central, porque esa gente está distorsionando de entrada luego la imagen. Y ustedes que van todos los días por ahí tienen que estar pasando entre carpas, pidiendo permiso seguramente a toda esa gente para ingresar al propio trabajo. ¿Por qué se tiene a esa gente ahí? Es una cuestión social que ya se manejaba anteriormente, en la época que estaba todavía en servicio activo. Yo era director del hospital, ahora estoy en la parte administrativa, en donde esta gente... ¿Usted fue director del hospital? Sí, señor. O sea, director de la cabeza número 1. Del Hospital Central. Ahí del hospital ese. Hay dos direcciones ahí, dirección de apoyo y servicio y dirección médica. Y estuve en la dirección de apoyo y servicio. Y justamente era gente que entraba al predio del IPS. Eso se llegó a sacar una vez con un problema social de aquellos, en donde se llegó a sacar toda la gente y esta gente quedó en la vereda en este momento. Lo mismo, no tienen por qué estar ahí. Y ahí ya empezamos a pelear con la municipalidad. La misma cosa que usted tenga una casa y frente a su casa se instale ahí una... Así es. ¿Qué va a pasar usted? ¿Usted va a reaccionar o no va a reaccionar? Claro que sí. Y eso mismo a gran escala. Sí, señor. ¿Por qué tenemos que tener a toda esa gente ahí? No sé a dónde puede ir esa gente. Seguramente querrá hacer negocio, obviamente, la gente, porque está buscando algo de trabajo, pero también, ¿y esto qué pasó con el Banco Atlas? ¿Es o no cierto que el Banco Atlas se llevó una historia? Ustedes depositan, el IPS deposita el dinero ahí del fideicomiso que se le otorgó al IPS. ¿Qué pasó ahí en la parte administrativa con el Banco Atlas? No quiero meterme en un terreno que es totalmente independiente. Mis conocimientos son Pero si usted mínimos. Es urólogo. Sí. Preguntame de urología pero la parte administrativa está en una cuestión de legal, litigios. ¿Y con quién hay que hablar ahí? Hay gerentes administrativos, financieros, hay gerentes... En la cabeza es el doctor Benítez, pues. Brites, es el presidente del Consejo de Administración. ¿Y él sabe de esto o no sabe? Debe saber, él es el presidente, pasa por sus manos. ¿Y usted alguna vez se cruza diariamente con él o cada 2 días? Diariamente. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Es buena onda el señor Brites? Yo no puedo hablar mal de él, es urólogo también. ¿También es urólogo? Sí. Está bien, entonces somos amigos y no, es una persona, él me llevó a mí al cargo, somos compadres, es padrino de mi hija. Y bueno, pero ambos quiere decir que fueron también alumnos del gran urólogo Bogado Sabelli. Sí, es más amigo... El doctor Brites es más amigo del doctor Bogado que yo. O sea, familiar. Porque ya falleció hace rato el doctor Bogado Sabelli, pero fue un gran médico en lo suyo, ¿verdad? Totalmente. Un profesor impresionante. Bueno, y estos enfermos oncológicos también, eso sí forma parte del ejido suyo. ¿Qué pasa con los enfermos oncológicos que están ahí, que no son atendidos? Aparecen los carteles, están como que dejados de lado. ¿Cómo es la realidad? ¿Cuál es la realidad? No son dejados de lado. La mayoría de los medicamentos están en procesos licitatorios que empezaron recién por la misma razón que le dije antes, problema financiero. Pero si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser lo mismo. mismo, claro. Existe una ley que se le llama FONARES, Fondo Nacional de Recursos Solidario en Salud, en donde absorbe
dinero de las entidades binacionales, impuesto a cigarrillo, a la bebida alcohólica, y se encarga de las enfermedades denominadas catastróficas. Entonces, eso es lo que propiciamos, que se fondee con dinero del IPS, del ministerio, más lo que se recauda, y podamos nosotros como IPS dedicarnos a las enfermedades que utilizan medicamentos de alta rotación, hipertensión, diabetes, reumatología, etcétera. El presupuesto que consumen los oncológicos, aunque sea muy poca gente, pero muy importante, es mucho mayor que lo que consumen el resto de la población. Claro, eso sabemos. Es muy caro todo. Es muy caro todo. ¿Y qué hay que hacer entonces? Pasar a la FONARES, que funcione FONARES y se haga cargo. ¿Qué es lo que hace FONARES? No es una institución de estructura. FONARES se dedica a pagar a las instituciones que tratan esas patologías de acuerdo a un presupuesto que está establecido. Suena fácil, no es así. No es así. Doctor Gustavo González Mafiodo, ¿verdad? Usted como gerente de salud habrá estado pendiente de lo que pasó con este economista muy importante que falleció lamentablemente, Pablo Hergen. ¿Usted estuvo al tanto de su estado, digamos? Ahí? Estaba al tanto desde el momento en que fue trasladado al Instituto de Previsión Social. Me iban informando las cirugías que se iban realizando y ayer temprano, lastimosamente, me comunicaron su fallecimiento. ¿Y qué realmente le pasó a él? Usted no sabe qué realmente tuvo él, porque él estuvo antes en el Migone, inclusive le queríamos invitar acá al programa y él nos escribía, o sea, nos respondía hace 15 días de esto, más o menos 10 días, ¿verdad? Y estando en el Migone, dijo él, nos escribía que estaba bien, simplemente un chequeo médico, no sé qué cosa, y que prontamente la salud está primero, por supuesto, y después vamos a estar con ustedes sin ningún problema. Eso es lo que nos puso ahí en un comunicado, en un mensaje, en un chat. Pero ahí nos tranquilizamos nosotros, y hace 2 días empezó como que de repente la gente a decir que hay que rezar por Pablo porque se agravó la cosa. ¿Y cómo, o sea, teniendo en cuenta lo que él puso, a cómo terminó, qué realmente pasó entre medio? Esa es mi consulta. Yo le digo sinceramente porque yo no desconozco, ¿verdad? Yo sé que, no sé, alguien me dijo ayer, creo que la hermana suya, la hermana de Pablo, me dijo que tuvo un aneurisma, puede ser inicialmente, después le encontraron una cuestión en el estómago. Y tuvo 2 cirugías en manos expertas de gente muy capacitada que encontraron problemas digestivos, tuvieron que volver a reintervenir por complicación y ahí ya no hubo caso. No quiero entrar en detalles porque no estuve presente y sí tengo un informe, pero mejor que quede en manos de los que participaron y expliquen bien lo que pasó. Sí, qué pena enorme, porque es un señor joven, o sea, 70 años. Ahí dice, ahí está el mensaje que él mismo nos escribió hace menos de 15 días. Estoy internado en el Migone desde el viernes pasado, bajo observación clínica y tratamiento, nada grave, pero la atención médica es indispensable, lo siento mucho, para más adelante, gracias. Ese más adelante ya nunca más va a llegar, pero... y hay casos así en el IPS. Es un mundo muy, digamos, no fácil el del IPS, ¿verdad? Porque ahí puede pasar cualquier cosa. ¿Y cómo está la medicina, la salud en línea genérica? Porque yo no quiero ahondar en ese mensaje, ¿verdad? Porque al contrario, yo creo que el IPS le abrió las puertas a Pablo, porque y todo el mundo llega hasta el IPS por X razones, porque
por la cantidad de equipos que tiene el IPS, de medicamentos que se pueden obtener del IPS, y por una suerte de gratuidad también en ciertos momentos. No sé si es tan así, pero ¿cómo uno maneja una situación así como la de Pablo Hergen, por ejemplo? En líneas genéricas, desde la perspectiva del IPS, ¿uno golpea la puerta del IPS y se abre automáticamente esa puerta o no? Hay que ver en qué situación está uno. Lo de la gratuidad con respecto al IPS prácticamente no existe. No existe. No. El IPS tiene una población de aportantes de quien es realmente el Instituto de Previsión Social. El que paga, al quien se le descuenta, a su empleador también, ellos sí tienen derecho. En caso de urgencia, si es atropellado enfrente sobre Sacramento una persona que no sea asegurada, por supuesto que será atendido en la urgencia y hasta por ponerlo en condiciones. Pero justamente ese es el problema de los hospitales y de los convenios, que tiene miedo la gente, que todos los medicamentos o insumos del Instituto de Previsión Social vayan a parar a manos de gente no asegurada. Y por eso es que hacemos lo posible para dividir bien y tratar de hacer bien, cuantificar los gastos que llevan de tal manera a poder, o si no me van a acusar de malversación. Así de sencillo. ¿Por qué le van a acusar? No. No puedo usar dinero del pueblo, de los asegurados, en otra gente. No puedo. ¿Así? O no debo, que suena diferente. Y si hay una suerte de solidaridad para con esa persona que se sabe que hizo mucho por la sociedad, pero no tiene su entrada, digamos, oficial en el IPS, o por lo menos tuvo en un momento, después dejó de pagar y qué sé yo, y le ocurre algo a esa persona, esa suerte de solidaridad, ¿el IPS tiene a veces con ciertos paraguayos o no? Tiene cuando presentan sobre todo recursos de amparo, presentan esa gente porque se busca lo más legal que pueda existir en el caso de que haya aportado durante un tiempo, haya dejado de aportar, se ve cuánto tiempo dejó de aportar, cuántos años de antigüedad tiene, etcétera. Tiene sus reglas como para poder no perder en la parte de salud. Bueno, y ya para ir cerrando, doctor, agradeciéndole su presencia acá, su estancia, y usted hace 5 meses que está como gerente de salud, y desde aquella posición de director del Hospital Central a esta posición suya de gerente de salud, ¿hubo un tiempo largo en que usted se ausentó de alguna suerte de dirección del IPS o no? Sí. Yo llevo 8 años de jubilado ya. Claro, 8 de años 2016, y la última vez que ocupé un cargo fue 2013, o sea, 10, 11 años aproximadamente que sí estuve al otro lado del mostrador como paciente. ¿Como paciente? Sí, yo soy diabético, entonces sí. ¿Usted es diabético? Sí. Voy a retirar medicamentos. ¿Insulino dependiente? Insulino dependiente. ¿Desde hace cuánto? Y 10 años más o menos. ¿Sí? Sí. Somos colegas. Somos dulces. Somos dulces. Bueno, ¿y cómo serán los ingresos de este año en materia de salud, doctor? Los ingresos dependen mucho de los aportantes. Tenemos una población que son más o menos... ¿Habrá déficit, por ejemplo, o no? Estamos gastando más de lo que tenemos. ¿Y cómo se hace eso? O sea, se gasta a cuenta. ¿A cuenta? Sí. Lo que no debemos permitir nunca es utilizar los fondos de los jubilados. Hasta este momento se están utilizando la renta que produce el dinero de los jubilados. El siguiente paso, si es que no llegamos a calzar, es ya utilizar el dinero el fondo de los jubilados. A eso no debemos llegar. ¿Y por qué se llegó a una suerte de mala administración también? No le hablo en su caso, hace 5 meses, ¿verdad? Pero todo el mundo tiene que ver con esa mala administración del IPS. Por un lado. Por otro lado, se sabe que tiene una cantidad de
propiedades, el IPS, que creo que son más de 1000, que están ahí durmiendo la no sé qué cosa, ¿por qué esas propiedades no se aprovechan para que se nutra monetariamente el IPS de un montón de cosas? Porque usted dice que está en foja cero. ¿Y qué pasa con esas propiedades que son 1000 y más, 1100, no sé qué son, 1200 propiedades que están durmiendo ahí, no sé qué cosa? ¿Qué se espera para vender, para hacer alguna transacción, para traer dinero a las arcas del IPS con esas mismas propiedades? Aquí hay que entender de que hay 3 bolsas, que uno es el fondo de salud, otro es fondo de jubilación y el fondo administrativo. Todas las propiedades que se vendan irán al fondo de jubilación. No va para fondo de salud, no es para tener más medicamentos ni nada. So pena de malversar fondos, porque de una caja no se puede sacar y poner en la otra caja. O sea, sí se está trabajando con respecto a la posibilidad de ventas, de tal manera a fondear las arcas de la institución. Y tercero, esta administración tiene varias denuncias hechas a la Fiscalía sobre malversación de épocas anteriores que están siguiendo su curso. Sabemos que la justicia no es pronta ni barata. ¿Y los obreros y los empleados o empleadores son los verdaderos dueños? ¿Sostienen al IPS? Son ellos los que nos pagan nuestros sueldos. ¿Y ellos no funciona para los aportantes entonces, en especial para el empleador, ese sistema que se tiene ahí? El empleador es de los aportantes, de los obreros. Todos los que aportan tienen su participación. Bueno, pero la presidencia del IPS la señala el presidente de la República. Y debería de ser, desde mi punto humilde de ver, de que los aportantes sean los que designen al presidente y a las figuras administrativas del IPS, no el gobierno, porque el gobierno le debe al IPS, no es que le da un mango, sino le debe más de 500 millones al IPS. Y el gobierno decide quién va a manejar el IPS, que son los fondos de la gente que paga religiosamente su aporte ahí. Eso tampoco no se puede rever esa situación, que es fundamental, porque eso es... Yo supongo que eso debe depender de la Carta Orgánica que ya se hizo en 1950 y algo. Sí, ya sé. Bueno, sabemos. Hace 70 años que se hizo eso. ¿Y cómo se puede cambiar esa Carta Orgánica? ¿Qué hace falta? Y hay que hacer a nivel parlamento un llamado, y hay que tener mucho cuidado también de qué es lo que se modifica y cómo se modifica, porque es un poco difícil muchas veces. Porque si queremos unir el Ministerio de Salud con el IPS, se necesita una reestructuración también de la Carta Orgánica, ¿o no es así? En este momento, con la firma de convenios que se está haciendo, hay una situación diferente con respecto al Ministerio de Salud, que depende del presupuesto general de la nación. Sí. Ellos pueden aceptar donaciones, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos esa posibilidad. En este momento se están haciendo los convenios donde compartimos, pero cuantificamos los gastos que tienen cada uno de ellos. La idea es recorrer el país, tener lugares donde trabajen juntos, que facilite a la gente no tener que venir a la capital a solucionar su problema. Por supuesto, y yo pienso que esas 1100 propiedades también debería de, pensarse en que debe de haber un split, una escisión, que 500 se puedan corresponder alguna vez a meter dinero para salud en el IPS, y las otras 500 o 600 que sí formen parte de la cuestión de los asegurados. Yo pienso que ante esta situación difícil de falta de respaldo monetario y estar en foja cero o en rojo toda la hora, me parece que, y teniendo ese respaldo de miles de propiedades, ¿por qué no se hace una cosa así? La lógica te dice eso, ¿verdad? ¿Cómo ayornar nomás eso? Sí, los economistas están trabajando en esto, porque hay bienes de renta
y bienes que son así patrimoniales. Pues el caso del Hotel Guaraní, ese es de IPS. Claro. Ese sí está produciendo algo de dinero y así hay muchas que sí están rentadas. Y el José Asunción Flores no es de ustedes también. Creo que no, porque No es de sabía. ustedes. Creo que no. No sé. No sé tampoco yo, no pero, manejo pero esos hay datos. terrenos ahí al lado que son propiedades también. Que Solamente forman parte sabía de la- del CREAM, que es el centro recreativo sí, del sí. adulto mayor. Es muy que bueno, está es muy bueno. Entre Muy paréntesis. No sé lindo en qué terminó ahora el CREAM, pero es muy lindo. Bueno, algo más, doctor. Agradecerte que me hayas dado la oportunidad de aclarar algunas cosas que te había escrito el otro día, para que la gente sepa, porque no hablé mal de ningún colega, son colegas nuestros, o sea que vamos a seguir siendo médicos después de este problema. Estamos en diferentes lados del mostrador y estamos abiertos para recibir nuevamente, sentarnos a discutir para ver cómo mejorar esta situación. Esas 8 personas tienen las puertas abiertas si es que cambian de parecer. Claro, tienen que hablar conmigo y nos sentamos ¿Ah, a sí? tomar un café y vemos cómo arreglar. Pero hay que ver en qué situación quieren. O una cervecita, o un vino. Es que una lleva a la otra. Bueno, doctor, muchísimas gracias. El urólogo muy importante, doctor Gustavo González Mafiodo, gerente de salud del IPS, estuvo con nosotros.